Ahí estamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estaba hablando de una cuestión vieja en periodismo que era pirámide invertida. Vamos a ir de lo más importante a lo menos importante con mis compañeras, con María Caferata, con Daniela Romero, porque estamos en este orden del día esperando en cualquier momento el comienzo de la reunión de legislación laboral que preside Martín Tetaz, con un tema que se arrastra por lo menos del año pasado, que tiene que ver con ver si desde lo legislativo se puede meter mano en lo que es un tema clave y esencial para los gremios, como es la financiación y el sostenimiento de los sindicatos. Eso está por empezar en algún momento y mientras tanto la saludo primero a Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buen día, Pato. Muy bien. Expectantes acá en el Congreso por lo que es una jornada hoy llena de reuniones de comisión, a pesar de que estamos en Semana Santa. Sí. Y también mucha expectativa por mañana el informe de gestión, un informe de gestión que va a presentar el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Cámara de Diputados y que se va a dar a conocer hoy por la tarde ya el informe, el texto del informe. Va a tener a priori como 2.300 preguntas en total, de las más de 4.000 que enviaron, descontando las repeticiones, con una gran mayoría de preguntas relacionadas a la economía. 800 y pico creo que fue el número que ayer deslizaban en Casa Rosada, y con 76 preguntas que van a ser enfocadas en el tema de Libra. Va a ser la primera defensa que va a hacer el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, una defensa oficial, digamos, con relación a Libra, que va a ser la primera antes de la interpelación de la semana que viene. Que recordemos que tanto él como el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, fueron interpelados para el próximo 22 de abril para justamente responder preguntas de los diputados en relación a lo que fue esta presunta estafa. Muy bien, Caferata, uno que está todo el día en esto, recién le tuve que preguntar a nuestra compañera Romero, le digo, che, ¿dónde quedó Tetaz? Porque como se había partido otra vez el bloque radical, me dice dentro del radicalismo, el jefe es de Loredo, pero te marca que hay mucho sismo, mucho movimiento. ¿Te vas a ocupar de eso, Caferata? Vamos a ocuparnos de eso porque un poco el día de hoy Martín Menem va a terminar de conformar y oficializar lo que es la conformación de la Comisión Libra. Ayer lo charlábamos un poco de esta comisión, que desde que su aprobación la semana pasada se va ampliando a medida que nuevos bloques se rompen y se rearman y se generan interbloques. Hoy estamos en un escenario de una comisión con número par, con 28 integrantes, en un empate entre los 14 oficialistas y aliados del oficialismo por un lado y los 14 de este sector de la oposición que impulsó el tratamiento. Perdóname, María, después vamos a seguir, pero ¿sigue 14 a 14? Sigue 14 a 14 y no todo me escuchan, indica que... No nos escuchan. Menem va a oficializar esa composición, porque había toda una discusión, ¿te acordás que ayer Carlos lo describía? Que te giraba fundamentalmente entre el bloque de los provinciales de Interbloque Federal que no habían presentado a sus candidatos, lo hicieron el día de ayer, y todo indica que el presidente de la Cámara lo va a oficializar y se va a dar este escenario de apares. Y ahora, perdóname, ¿el presidente de la comisión debería tener voto doble? Es lo que es discusión, claro. Eso es lo que sucede en el Senado. El problema es que vos no tenés un número ahora para tener un voto doble, porque no tenés una mayoría para poder designar a las autoridades, y por eso nos encontramos en una situación en la cual por ahí la comisión nunca se pone a trabajar, que es un poco el drama que se está viviendo. Es un dato muy alentador el que estás dando. El drama está viendo hoy en la oposición, que la oposición misma te está empezando a dudar y sospechar que en realidad la comisión nunca se va a poder ni siquiera terminar conformando las autoridades. Hay dos variables a tener en cuenta igual. Por un lado, esto que vos mencionás de Tetaz y tema radicalismo. Tenemos que la Unión Cívica Radical se dividió por segunda vez en un año. Ahora son tres bloques radicales. El último fue forzado por lo que llamamos los radicales con peluca, Mariano Campero, Luis Picá, todos estos sectores que respondían más a Casa Rosada que al propio bloque radical, que a pedido del propio Menem o en conversaciones por el propio Menem, el radicalismo le echa la culpa a Menem, rompió el bloque para tener un lugar más en la comisión, y eso tiene repercusiones adentro del bloque radical que ahora quiere un poco venganza. Hay que ver si efectivamente la llevan a cabo. Ahí estamos. Bueno, a ver, en un rato empieza la reunión de comisión, pero por ahora títulos en orden del día los repasamos, por favor. Ahí está, informe del jefe de gabinete, Guillermo Francos.
brinda un nuevo informe de gestión. Tema clave, Libra, decía recién Daniela Romero. Más títulos en orden del día. Comisión de Legislación del Trabajo. Te estamos esperando. Reunión con representantes del sector para tratar la reforma gremial que naufragó el año pasado. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Exposición de referentes de distintas organizaciones. Y ahora vamos a la calle a ver qué pasa en este martes, donde hay mucha actividad acá adentro. Recordamos, una mañana gris, nublada, con un poquito de lluvia, a diferencia de los miércoles, que suelen ser acá mucho más blindados y ajetreados. Estamos con un martes tranquilo. Habrá que ver si hay mucho turismo o no a partir de la jornada de miércoles y de jueves. Mientras tanto, imágenes de DTV sobre lo que está pasando en la calle en este momento. Romero, primera pregunta. Anoche me recibí un material de los cordobeses, diputados cordobeses cercanos a Schiaretti, planteando que no tiene que hacerse lugar a ese anuncio del presidente ayer de que en julio volvían las retenciones. Y decís que hay pedidos varios en ese sentido, ¿no? Sí, Pato. De hecho, bueno, ayer fue dentro de todas las declaraciones, porque el presidente de la Nación dio muchas entrevistas. Habló casi 4 horas, dicen, con Fantino, ¿no? Una de las definiciones que dejó tenía que ver con eso. Recordemos que a través de un decreto el gobierno bajó las retenciones para algunas, para las economías racionales directamente las dejó en cero, pero para otros sectores directamente las bajó. Y esa resolución vence el 30 de junio. De hecho, acá en la Cámara de Diputados, recordemos que la semana pasada ya empezó a reunirse la Comisión de Agricultura y Ganadería para impulsar un montón de proyectos que preside Benedetti, efectivamente, el radical Benedetti. El radical Benedetti, que bueno, tienen el objetivo del mismo proyecto que presentó ayer Gutiérrez y Torres, que es básicamente mantener esta baja en las retenciones, o sea, prorrogar por más tiempo en esencia esta resolución, este decreto, o directamente empezar a hacer una reducción gradual de acá a los próximos años. Hay distintas iniciativas que ya comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados este año. La última reunión de comisión, creo que fueron 2 en total, si no me equivoco. La última reunión de comisión fue la semana pasada y ahora también se suma este proyecto que estás mencionando ahora que trascendió anoche. La verdad es como un dato político de la gestión de Schiaretti, de la Sota y ahora de Yarlora desde hace 25 años y les ha dado muy buenos resultados en materia electorales. El alineamiento de los gobiernos provinciales de cualquier color en Córdoba, cualquier color, no han sido todos peronistas, pero digo, con el campo es un matrimonio indisoluble, ¿eh? Sí, sí. Cumplieron las bodas de plata ya, 25 años. Y lo hemos visto sistemáticamente en todos los gobiernos nacionales. Lo vemos en el caso ahora de Javier Milei, pero el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, incluso el propio Mauricio Macri, incluso aunque estuviera más alineado, hay una defensa muy tajante de los productores agropecuarios en cada oportunidad que vuelve a aparecer el fantasma del aumento de las retenciones. Claro. Bueno, los gobernadores que más defendieron esto fueron los gobernadores de la región centro. Estamos hablando de Yarlora, de Puyaro, de Frigerio. Que bueno, ellos celebraron y aplaudieron la medida que tomó el gobierno en enero cuando que redujo las retenciones. Y lo que buscan es mantenerlo. Hay distintos proyectos que encaran distintas iniciativas. Por ejemplo, el del PRO busca hacer, que en realidad lo impulsa Luciano Laspina, hacer una reducción del 0,3% mensual de las retenciones hasta que llegue a cero. Claro. Después, por ejemplo, la progresividad. La coalición cívica busca una reducción del 20% mensual, muchísimo más fuerte. Encuentro Federal directamente lo que busca es hacer un plan de acá a 5 años. Un plan quinquenal, digamos, de reducción mensual también de los derechos de exportación, pero en algún punto la idea principal es que sea el objetivo de acá a 5 años que llegue a cero. Entonces, vos tenés, después, bueno, Mirabella y Fabio Ketglas. También otro, Mirabella, de la mano de Perotti, han estado permanentemente alineados. Bueno, ellos directamente buscan la eliminación total.
¿Cuál es el problema? El problema es que esto requeriría un costo fiscal muy importante. Ya de por sí, la medida que tomó el gobierno que está vigente, si bien tiene algunas condiciones, por ejemplo, busca que se liquide el 95% de las mercaderías en 15 días. Sí. Un poco el anuncio del presidente Javier Milei ayer tenía que ver con justamente eso, acelerar las liquidaciones, lo mencionábamos detrás de cámara, porque un poco fue un apuro, ¿viste? Sí. Liquiden ahora Sí, porque van a volver. ¿Sabés qué Entonces, digo? Perdóname, en ningún aspecto se canaliza o se analiza la posibilidad de que esto sea variable y no firme. ¿Porque a qué me refiero? Digo, una cosa es una soja a 600, como ha tocado, otra cosa es una soja a 300 o 400, una cosa es un año bárbaro con el clima a favor, otra cosa es con sequía o con inundación. Otra cosa es la situación de tu balanza comercial como Estado. Digo, hay varios elementos que me parece que a veces es más lógico que haya retenciones y a veces es muy comprensible el tema del campo, que le decís, che, tuve sequía o tuve inundaciones, el precio es bajo, encima no me pongas retenciones. Pero eso de que sea una posibilidad variable no está. a ver, todavía en realidad es un escenario incierto. Sí. Eso es lo que un poco critica la Cámara de Diputados, porque lo que decía, por ejemplo, el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, que creo que fue en la primera reunión de Comisión de Agricultura, decía, no hay reglas claras para el campo. Entonces tiene que ver con esto que mencionás vos. Hay mucha especulación que ronda a través de qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de una medida temporal que se anunció a fines de enero, con vencimiento en 30 de junio, o sea, muy poco tiempo, porque no es que no tenés ni previsibilidad de acá a un año. Entonces, claramente es un escenario incierto que todavía no tiene una definición concreta. La primera que dejó el gobierno fue la de ayer del presidente Javier Milei, con que van a volver las retenciones. Pero ¿qué pasa? Busca el Congreso hacer una especie de prórroga con fuerza de ley. Sí. Y acá también se suma este proyecto de Torres y de Gutiérrez, que directamente dice la prohibición del aumento de alícuotas. O sea, te deja en un escenario donde el Congreso le pisa mucho el plan económico al gobierno nacional otra vez. Y en algún punto, como te decía recién, esto requeriría de un aumento, de un costo fiscal muy importante. Ya de por sí las medidas que tomó se rondan, según especulan, en un costo fiscal de 800 millones de dólares. Entonces, lo que plantea, por ejemplo, Ket Glass o Mirabella, en sus proyectos es buscar una solución. Como que lo que dicen es, en realidad esto es viable, lo que pasa es que no hay un acuerdo político para poder llevarlo a cabo y, por ejemplo, propone que se vuelvan los bienes personales, que se le eliminen los subsidios al AMBA y una serie de compensaciones que buscarían de alguna forma que no tenga ese costo fiscal. Vos sé que a mí me pasa que cuando hablo con la gente del campo, un tema que a mí no me termina de cerrar, está bien que yo lo miro desde acá, ¿no? Desde el obelisco y hay un montón de cuestiones que yo puedo desconocer. Pero eso de tanta exigencia con la previsibilidad, cuando otros sectores la mayoría no tienen ninguna previsibilidad. Si yo vendo paraguas y no llueve, no vendo paraguas. Y me pasa en 25.000 actividades. Si yo vendo artículos de electrónica y se me complica el tipo de cambio, voy a vender menos. Yo digo, es capitalismo, es riesgo. No termino de entender por qué siempre me tienen que dar previsibilidad. Cuando en otro rubro no hay, ¿eh? Pero Con la diferencia que muy pocos rubros tienen el poder de incidencia que tiene el campo, que hoy en día es la principal fuente de divisas que tiene el país, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, en el marco de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, siendo la Argentina uno de los principales destinos de su exportación de oleaginosas es China, y con la llegada del secretario del Tesoro de Estados Unidos, con pedidos de no solamente pagar la deuda que se tiene con China y el intercambio con los yuanes, sino que le deje de exportar, porque hasta tiempo en el propio Estados Unidos. Bueno, el lugar que ocupa el campo es muy importante, y un poco lo que mencionaba Dani, ¿no? Sí es cierto que cada gobierno nacional que llega tiene una tentación de llega con discursos de no hay que respetar el campo, hay que invertir en el campo, y en el momento se dan cuenta que ahogado. Claro. Una facilidad de apelar a las retenciones, y que es cierto que va cambiando y va modificándose recaudás mucho y rápido, gestión tras gestión. Y vos decías, un sistema que tenga en cuenta las subas. Bueno, casi se prende fuego el país cuando se plantea un esquema de retenciones móviles en la Argentina. Pero es lo más lógico, porque digo, yo creo que es más razonable que un gobierno te cobre. Si vos tenés la tonelada a $700, que te cobre, me parecería que no te va a gustar, pero es entendible. Ahora, cuando tenés 300, es menos razonable. Acá hay algo
como lo mismo cuando se discute la depende de la cuestión del coparticipación, tiempo. ¿viste? Sí, claro. Esos son discusiones que tienen que Sí. sentar en una mesa a todos los gobernadores, a los productores, a los trabajadores, a los beneficiados por los recursos que llegan y que Sí. necesitan un poco los ingresos a través de las retenciones, porque en eso se financian, o al menos se financiaban la obra pública y muchísimas de las decisiones que toma el Ejecutivo. Bueno, Verde diseñaba un esquema que pueda Sí. sobrevivir en el tiempo y en las diferentes gestiones. Sí. Y eso, como la Es muy discusión por la complicado. coparticipación, es muy difícil de poner Sí. de acuerdo a tantos sectores tan distintos. Y perdóname, te pregunto una cosa, Dani. Digo, porque para el gobierno decir vuelvo a las retenciones es vuelvo a cobrar impuestos. Claro. Digo, ¿eso lo escuchaste, lo viste, te dijeron algo? Mira, lo principal es que acá lo que plantea el gobierno es, nosotros siempre dijimos que esto era temporal. Tampoco. Entonces no lo interpretan como que están subiendo impuestos. Entonces, en algún punto, esa es la discusión y la pelea, porque como bien decía recién María, fue una promesa de campaña. Está claro, sí, No eso ni solamente hablar. la baja de las retenciones, sino en sí la baja de impuestos, y es de hecho un objetivo que tiene el gobierno a largo plazo. Ahora, ¿en qué condiciones puede hacer eso? Eso es lo que se está Claro. debatiendo ahora. En principio, lo que algunos sectores del agro empezaron a reaccionar ayer, se mostraron algunos sorprendidos, un poco quizás también por el tono que usó el presidente. Sí, claro. A Sí, la sí. hora de anunciarlo. Imperativo para decirlo de manera elegante. Claro. Sí, entonces, bueno, medio como que los apuró. Exactamente. Entonces ellos dijeron que se mostraron sorprendidos, eso es lo que dejaron Perdóname, trascender. ah. Pero lo que ellos, perdón Pato, Sí. te cierro con esto, lo que ellos advierten es, guarda, porque con esto baja mucho más la actividad Claro. y no vamos a tener dólares para el año que viene. Claro, bueno, pero el gobierno te va a decir, el año que viene va a ser otro mundo, yo voy a tener más reservas y a lo mejor me está ingresando plata de Vaca Muerta o del RIGI, es lo que me parece que piensa en el gobierno. Sí, pero un Fondo Monetario Internacional que no quiere que usen sus dólares Tampoco, para sostener claro. el tipo de cambio. Y Entonces, por eso ¿qué necesitan dólar ellos necesita? recaudar, claro. Y te pregunto, la última, Romero, por ahora, ¿escuchaste hablar de cuánta plata habría que liquidar o el gobierno está esperando? No, no tengo ese detalle. No son 2.000, 3.000, está bien, está bien. Pero escuché 2.000, pero bueno, no sé. Sí, A ver. originalmente había mucha expectativa por parte del gobierno nacional por lo que podía recaudar en materia de campo. Pero también lo están, como dice yo coincido, lo están apurando No, para claro. que puedan liquidar lo más rápido posible y de vuelta sí. en un contexto que Tengo tenemos que un fortalecer nuevo reservas. Sí, tenemos un Claro. nuevo régimen cambiario con un apartado del fondo que pide específicamente que no se usen los dólares que le está dando de vuelta a la Argentina para sostener ese tipo de cambio. Entonces, bueno, tenés que ver de buscar esos Sí. dólares por otros lados. Bueno, a ver, Caferata, Dígame. digo, esto de que, por ejemplo, hay un par de diputadas, Mónica Macha, que se incorporan al Frente de Izquierda. ¿Esto Sí. es para siempre? ¿No vuelven al viejo hogar peronista? ¿Cómo es esto? Vos estás hablando, porque tenemos una nueva composición en la Claro. Cámara de Diputados. Estas cosas que suceden cuando arranca la creatividad Y le tuve que preguntar por formal. qué estás, en qué bloque estaba yo, por Y eso. bueno, tenemos, a ver, esto arrancó la semana pasada a raíz de toda una discusión reglamentaria sobre cómo se compone la comisión investigadora por el caso de Libra, ¿no? Sí. Tenemos un proyecto que creó una comisión que establece un régimen muy particular que le da un lugar si sos un interbloque de 5, te da 2 lugares si tenés más de 5 y después te va sumando una silla más cada 20 integrantes más que tenés. Lo que habilita que la comisión pueda ir creciendo un poco ad eternum a medida que se van ampliando las alianzas, se rompen los bloques y estamos ahora en una especie de transformación sistemática de todo la biodiversidad que tiene la Cámara de Me Diputados. gusta biodiversidad. Jamás hubiese utilizado biodiversidad para explicar iba a decir Bolonqui, el lío de los bloques. Es porque Pero bueno, es dale. lo que tenemos Sí. ahora en el escenario, que es rarísimo. Es rarísimo, Vos estás sí. refiriéndose particularmente a lo que fue la salida de Mónica Macha y Julia Estrada de Unión Sí. por la Patria para armar un interbloque Sí. con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que había perdido una banca por la renuncia de esas diputadas, Totalmente. que es, recordemos que cada 2 años se van reemplazando, y se quedaba así una silla Sí. para la comisión. Entonces, hay una salida de estas 2 diputadas que Y siguen bueno, digo, no vuelven respondiendo. más No, sí, está bien. van a volver en algún El jefe momento. Germán Martínez. El jefe sigue siendo Germán Martínez, Cecilia Moró Che, y Paula perdónenme que Penaca. vengo, porque como tengo la guillotina de que me levantan en cualquier Vos momento, querés tengo que ir apurar, dale. salteando. No, no las apuro, no. Pero hablando de Germán Martínez, digo,
¿Qué escucharon ustedes? ¿Alguna consecuencia política del resultado de la elección del domingo en Santa Fe? ¿Se escuchó algo? ¿Gente Sí. festejar? ¿Gente enojada? ¿Gente dolida? Estamos en un momento muy particular del peronismo en el cual la interna que se está dando un poco entre Cristina Fernández Kirchner y Axel Kicillof se vive con mucha tensión dentro del bloque. Germán Martínez, que es un diputado de Unión por la Patria, que llegó de la mano de Agustín Rossi y una vez que Máximo Kirchner da un paso al costado por el Un gran conocedor del Congreso, porque fue bueno, asesor de mucho tiempo de Agustín acá, sí, claro. asume ese liderazgo y desde entonces trata de lidiar con las diferentes partes de Unión por la Patria. Ahora, Germán Martínez es uno de los vicepresidentes del PJ Nacional de la mano de Cristina Fernández Kirchner y de los sectores que están enojados con Cristina, ven que la conducción cristinista, que es Germán Martínez, que es Paula Penaca y que es Cecilia Moró, a veces los deja un poco en offside con algunas de las decisiones que toman y da lugar a muchos rumores, mucho resquemor. Perdóname. Y cuando alguno pierde, no le va tan bien, bueno, se desaprovecha un poco para decir, bueno, tal vez deberíamos discutir todos juntos. Sí, y en La Libertad Avanza, que fue raro porque hizo una elección, qué sé yo, primera elección, mayorás, 15%, no es una elección brillante del convencional, pero le fue muy bien en Rosario, donde ganaron, y terminó segunda la candidata en Santa Fe, que son las dos principales ciudades de la provincia. ¿Se dijo algo también? ¿Se festejó? ¿Se lamentaron algo? En el gobierno se empiezan a resurgir estas internas en cuanto al armado electoral. Claro. Exactamente, sí. Se sabe que, bueno, por supuesto que la lapicera la tiene Karina Milei. Totalmente, sí. Y ahí un poco se empieza a cuestionar si realmente, porque ahí ellos decidieron justamente no hacer un acuerdo. Entonces, claro. A ver, la presencia que tiene y el la acuerdo libertad, podría haber sido con algún radical, por ejemplo, o con el propio Puyaro. Bueno, también se habló en su momento de Amalia Granata. Ah, claro, ahí duplicaban. Claro. Porque sacaron los mismos, sacó Mayoraz, Monteverde y Granata sacaron los tres. Son muy parecidos, sí. Exactamente. Bueno, un poco lo que se empieza a notar es eso, ¿no? Como esas decisiones que trascienden en la cúpula del gobierno en cuanto a cómo armar las alianzas electorales en el interior del país, tomando en cuenta un factor que es muy importante, que es que si no está la cara de Milei es muy difícil, Pato. Entonces, la presencia que tiene Nicolás Mayoraz en... Se metió tetas, ingresó al programa. Está opinando la interna alimentaria, Martín. La idea es darle 5 minutos a cada uno de los invitados para que exprese su posición y en todo caso circunscribir las participaciones